Gracias por su preferencia. En los estudios de la Red ATV, aquí en la sede de gobierno para todo el país, está como invitado el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva. Viceministro, qué gusto poder conversar con usted. Bienvenido. Buenos días, Oscar. Agradecerte por la invitación y siempre saludar con el mayor respeto a toda la audiencia que tiene La Primera. Viceministro, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes como gobierno en torno a esta medida que tomaba el transporte del municipio más joven de Bolivia, como es el Alto, y que ellos aseguraban que llegaban a esta postura por la falta de combustible, decían, y que se les ha hecho recurrente? Es más o menos el argumento que tienen ellos en torno a este tema. Es comprensible el enojo que tienen, el reclamo por las dificultades que han estado atravesando respecto a los combustibles. Es un sector que genera sus ingresos con el trabajo diario y entendemos de que 1 hora, 2 horas que ellos pierden, o incluso en algunos casos un poco más, pues es perjudicial, porque es un sector que tiene deudas con el banco, tiene que pagar las cuotas mensuales, tiene familia. Es un sector que, reitero, trabaja y gana con el trabajo diario de la actividad del transporte. Por cada transportista hay una familia, sin lugar a dudas, que espera que tengan un ambiente normal para desarrollar su trabajo, por una parte. Por otra parte, hemos estado atravesando una situación muy complicada en el país debido a los desastres naturales. Se han caído puentes, se han caído caminos. Hemos tenido dificultad con la liquidez de dólar para poder tener la normalidad del abastecimiento, pero estamos trabajando para responder en forma inmediata estos problemas. Se han habilitado ya las carreteras, están circulando las cisternas de gasolina, de diésel. Son más de 120 millones de litros de combustibles que están llegando al país, por lo tanto estamos dando respuesta a este problema que hemos atravesado. Y tercero, Oscar, pues un paro, un bloqueo no es ninguna solución, ¿no? No vas a solucionar absolutamente nada con un paro indefinido, un paro de 24, 48 horas, o un bloqueo de caminos, o una medida de estas características, porque ese no es el camino de solución. El camino de solución es gestión, es responder, es solucionar los problemas que tenemos como país, y que no somos los únicos. En el mundo entero hay crisis económica, hay crisis climática. En el mundo entero hay países que están atravesando situaciones mucho más complejas que las nuestras. Pero esos problemas que son reales, Oscar, las tenemos que solucionar con trabajo. Claro. Y no con paros, no con bloqueos. Por lo tanto, consideramos que esa medida es perjudicial para el propio sector, como te decía al inicio de la entrevista, porque es un sector que día que no trabaja, día que para, es día que no gana. Claro. Y además perjudica a otros transeúntes, a otros ciudadanos que quieren tomar el transporte, el minibús, el micro, y de pronto hay paro, o está bloqueado, o hay violencia, y hay gente que reclama y de pronto está siendo agredido por algún mal transportista que se excede, ¿no? Entonces, no es una medida que vaya a coadyuvar a buscar la solución, sino más al contrario, perjudica la propia situación de ellos y perjudica al resto de la población. Por lo tanto, consideramos que esa medida del paro, o de un anuncio de un paro departamental, es totalmente contraproducente, porque no soluciona, no coadyuva a solucionar absolutamente nada, sino ya entendemos que responde a otro tipo de intereses que pueden ser políticos. Ahora, en esa lógica, ¿no? El gobierno siempre ha dicho que busca el diálogo con diferentes sectores, pero ya son varios los sectores movilizados en torno a estos problemas que están surgiendo, tanto la escasez del dólar, la falta de combustible en el país. No podemos anticiparnos a aquello para evitar llegar a estos bloqueos y estos paros, que el único perjudicado es la población, como hemos visto ayer. Sí, porque te decía, cuando ya tu reclamo no se enmarca dentro del terreno de la realidad, porque en este caso estamos respondiendo como gobierno a los problemas que se han planteado. Es decir, no hay una inacción del gobierno, hay una acción inmediata.
Ha sido el propio presidente y las propias autoridades del sector hidrocarburífero quienes han mostrado que está llegando el combustible a nuestro país. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, Oscar, para tener las divisas y pagar la importación de combustibles a fin de que el sector productivo tenga combustible, que los transportistas tengan el combustible y que podamos tener cierta normalidad en el trabajo, en el ámbito del colectivo social boliviano. Entonces, cuando tu reclamo ya no está dentro de ese terreno de la realidad, porque se está solucionando, se está atendiendo el problema, pues ya trasciende a otro escenario, a otro tipo de interés que es el político. Y pues a esta altura, Oscar, para nadie es nuevo lo que voy a decir. Hay una conspiración política, económica, de ciertos actores que tienen que ver con las cadenas productivas y de servicio, entre ellos ganaderos, empresarios, productores, industriales, transportistas, dirigentes gremiales, que se han aglutinado en una especie de comité interinstitucional y cuyo fin es desestabilizar al gobierno, es generar caos. Ellos mismos han mencionado, desde el lunes empieza el caos en el país, ¿no? Anunciando marchas, bloqueos, paros, toma de instituciones, etcétera, etcétera. Es decir, ya con ese tipo de acciones que no son democráticas, ¿no? Porque tomar una oficina del Estado, bloquear caminos, ya no es democrático porque claro, estás vulnerando derechos de otras personas, simplemente estás haciendo una acción política para desestabilizar al gobierno. Entonces, como gobierno no se tiene el control de estos sectores, pese a las políticas que tiene el Estado de regulación, de evitar la especulación, porque en torno a la carne, por ejemplo, yo sé del trabajo que ustedes están realizando, los controles, pero lastimosamente cuando vas al mercado compras una carne, un producto con un precio sumamente elevado, ¿no? Claro, y ahí tienes el resultado de una acción política. ¿Cuál es la acción política en este momento con el tema de la carne? Es que el ganadero, empresario político, que está apostando y está incentivando a la desestabilización del gobierno, prefiere no vender sus vacas, sus toros, claro, y si lo vende al mejor postor. ¿Quién es el mejor postor? No es el comerciante boliviano, no es el casero que tienes en el mercado, es el contrabandista que va y le ofrece no 15, no 16 bolivianos por kilo vivo, sino le ofrece 18, 19, 20 bolivianos y por eso kilo gancho llega a costar 39, 40 bolivianos. ¿Cuánto le llega al consumidor? 60, 70 bolivianos. ¿Quién es el responsable de ese incremento de precios? Es el ganadero, no es el gobierno. El gobierno no define precios. Claro. El gobierno no puede decir que la pulpa va a costar 40 bolivianos otra vez o 35, o el hueso que cueste 8 bolivianos o 10, no. Eso lo definen los actores de la cadena productiva, pero principalmente el ganadero. Pero sí regula el Estado, ¿no? El gobierno sí regula. Los precios no regulamos, ¿no? Nosotros subvencionamos a estos sectores con combustibles, por ejemplo, con insumos, con una serie de programas y proyectos para precisamente que los precios de los productos no se incrementen. Nosotros regulamos el pan, regulamos los combustibles, regulamos, por ejemplo, las normas que puedan generar arancel cero para la importación de ciertos productos. Ahí tenemos que controlar y hacer efectivo estos efectos. Pero si se subvenciona los carburantes para este sector, específicamente ganaderos, todos los que es la cadena productiva de la carne, ¿cómo podemos tener el control para que ellos no suban estos precios? Ellos, Oscar, se amparan en la libre oferta y la demanda. Yeah. Ellos dicen, tú como gobierno no puedes obligarme a mí a vender mi toro en 4,000 bolivianos. Yo lo ofrezco 8,000 y el que quiere me compra y el que no quiere, ahí está, va a seguir engordando mi toro. Entonces, ¿quién viene y le ofrece esos 8,000 que pide el ganadero? No es pues te reitero, el comerciante, es el peruano que entra y le pone en soles o le pone en dólares la platita y él lo vende su toro al contrabandista. Entonces, ellos se amparan bajo la libre oferta y la demanda. Y dicen, aquí el Estado no puede intervenir, no puede regular porque esto es propiedad privada. Acuérdate, Oscar, que bajo ese argumento se han opuesto a la disposición séptima de la ley 1613, porque no quieren control, no quieren fiscalización, no quieren intervención del Estado en su estructura de costos y quieren ampararse en la libre oferta y la demanda con precios totalmente especulativos que afectan a la población. Entonces ahí intervenimos.
¿no? Porque cuando detectamos agio o especulación, ese es un delito que tiene que ser sancionado. Y eso estamos haciendo, Óscar. ¿Ya hay esa acción ejemplificadora para algún sector, para personas que están en ello? Ya los tenemos identificados, no solamente a ganaderos, tenemos identificados a los que venden pollo, a los que venden arroz, a los que venden aceite, quienes han especulado estos días en forma totalmente abusiva. El arroz que estaban vendiendo en 450, Óscar, en cuestión de horas lo han hecho subir a 550, 100 bolivianos han incrementado por quintal de arroz. El pollo que deberían haber vendido en 22, 23 bolivianos, lo han vendido en 28, en 30 bolivianos. Eso ya es especulación. Por lo tanto, ahí no necesitas regular, simplemente aplicar la ley. ¿Y se está aplicando esa ley? ¿Hay ya personas enjuiciadas en torno a la especulación? ¿Hay casos dentro de que se estén yendo en el desarrollo de investigaciones? Óscar, para eso es importante la participación del Ministerio Público, porque nosotros como gobierno, como ejecutivo, solamente tenemos acciones en el marco de la ley que son administrativas, un proceso administrativo, una sanción administrativa, pero ya el proceso, la investigación, la sanción de la comisión de un delito corresponde al otro órgano del Estado, y por eso ¿No están cuestionándose ustedes entre instituciones? Ahí estamos, Óscar, pidiendo que la Fiscalía, que ha cambiado ahora de autoridades, le ponga otro sentido también a este órgano del Estado, el órgano jurisdiccional, el órgano judicial. No hemos tenido, lamentablemente, el acompañamiento del Ministerio Público. Fiscales que en menos de que cante un gallo, como ¿quién diría?, lo sueltan a estas personas que han sido puestas a su consideración. Porque entiendo del trabajo y el operativo que usted realiza. Es más, usted va y el mercado ese rato como que comienza a ajustar los precios, y peor si están los medios ahí y vemos de que inclusive hay mercados que le tienen terror a usted, ¿no? Cuando llegó el viceministro, pues nos va a controlar la carne, nos va a controlar el peso, ya. Pero se va usted y después los precios continúan más adelante. Sé que su viceministerio no es coercitivo, pero y si usted identifica esa falla desde el lado del Ministerio de Justicia, ¿por qué no entre instituciones poder tender ese puente para evitar que el cliente final sea el perjudicado, el que tiene que aumentar cada vez que va al mercado 5 pesos, 2 pesos al kilo de carne, ya sea de pollo o de res? Eso estamos haciendo, ¿no? Se han identificado estos días, lo que tú dices es cierto, yo voy, nos reconocen y ahí ponen los precios, bajan el precio, la balanza lo equilibran y todo parece perfecto. Entonces multiplíquese en todos los mercados de todo Bolivia, nuevamente le ponen los otros precios, manipulan las balanzas, etcétera, ¿no? Entonces las cosas vuelven a la normalidad, entre comillas, para atentar la economía de la población. Entonces lo que hemos hecho, Óscar, es enviar estos días al personal del viceministerio, como cualquier otro consumidor, quienes han ido, han preguntado, han comprado, y tenemos ahí los elementos probatorios para que se inicien los procesos por agio y especulación. Estamos trabajando la denuncia con la dirección jurídica del ministerio para presentarlo posteriormente a la Fiscalía. Son más de 35 personas las que han sido identificadas solamente en la zona del Gran Poder y en la Garita de Lima. Personas que nosotros conocemos porque hablamos con la empresa avícola y nos dicen: nosotros, viceministro, estamos poniendo en La Paz a 18.50, a 19.50, a 20 bolivianos el kilo de carne de pollo. ¿Pero a cuánto lo están vendiendo? Todos sabemos a cómo han vendido, lamentablemente, este producto. Y ni qué decir en Villa Fátima o en Achumani, ¿no? O en otros lugares donde sencillamente han especulado con el precio no solamente del pollo, sino de los otros productos, aprovechando esa ola del rumor, que decían que no va a haber, dice, 2 meses combustible, que dice que no va a haber. Ese es otro tema. Y de eso se han aprovechado los vendedores. Esto es lo ultimito que tengo, este aceitito es lo último. Si quieres, lleva, si no, no. ¿A cómo está? A 20 bolivianos. Y la gente lastimosamente tiene que comer. Y después saca el otro producto y viene el otro comprador. Esto es lo último que tengo. Si quieres, te lo llevas. No va a haber. ¿No? Entonces, esa forma de amedrentar a la población no es pues correcta, Óscar.
¿no? Estas personas tienen el derecho de trabajar y de ganar lo que deben ganar. Claro. Pero ya aprovechándose del rumor, de la mentira, para sonsacarle, para sorprenderle, para meterle la mano al bolsillo a la gente, no está bien, no es correcto y eso se tiene que sancionar. No podemos permitir eso, Óscar, por más gente que diga que tiene derecho al trabajo, sí, pero tiene derecho al trabajo cuando su actividad es lícita y cuando su utilidad también es lícita. Pero cuando ya utilizas tu trabajo para sorprender, para ganar más de lo que ganas, esa ya es un delito, ¿no? Eso es especulación y lo vamos a denunciar. Ahora, viceministro, ¿qué pasa si mañana siguen subiendo los precios de la carne de res, de pollo? ¿A quién hacemos responsable si todavía hay esa pata coja que usted ha mencionado entre las instituciones que no estarían siendo coercitivas con estos especuladores, con estas personas que se guardan los productos y que generan ese rumor en la población para evitar que sea o que esa crisis que se habla internacional llegue a la crisis del bolsillo del boliviano? Sí, ahí, Óscar, están cometiendo agio y especulación los ganaderos, ¿no? Ellos dicen, no podemos nosotros hacer agio y especulación. Ese viceministro no sabe lo que habla porque la carne no puede estar oculta. Claro, pues no puede estar oculta en el frigorífico, pero está ahí guardada en los toros y en las vacas que tienen en sus centros de confinamiento. Ahí están ellos ocultando el producto para luego venderlo con un precio mayor. Eso es agio y eso es especulación. Entonces eso se tiene que sancionar. Con el tema del pollo, nosotros tenemos información de las empresas avícolas que envían pollo a El Alto y a La Paz. Ellos nos dan un reporte de precio, cómo están enviando, cuánto deberían vender acá. Ese es un primer elemento que nos sirve para luego hacer el control y ver al vendedor si está respetando ese margen de utilidad o le está cobrando un poco más. Entonces, ahí vamos a tener, reitero, que aplicar la norma y denunciarlos como corresponda. Que no se enojen, ¿no? Que no se enojen aquellas personas a las cuales vamos a denunciar. Y simplemente estamos cumpliendo la norma y estamos protegiendo la economía de la población. Porque ellos al amparo, te reitero, de que ese es su trabajo y que tienen que pagar la luz y tienen que pagar al empleado, le cobran nomás al consumidor el precio que quieran. No quieren ningún tipo de control porque dicen que eso es privado, ¿no? Cuando el derecho a la alimentación pues tiene otra connotación, ¿no? Y que no se puede especular con los alimentos porque están vulnerando derechos de los consumidores. Entonces, ahí la norma nos faculta a realizar acciones en contra de estas personas para evitar el agio y la especulación. ¿Cuáles son las acciones? Estas, las sanciones administrativas o denunciar ante el Ministerio Público cuando vemos que hay indicios de la comisión de delitos. En este caso, vemos que hay indicios de agio y especulación. ¿En este año se han incrementado las sanciones administrativas desde su viceministerio para estos sectores? No, está la sanción máxima es 10.000 OFBs por una infracción administrativa. Es aproximadamente 24.000, 25.000 bolivianos. Para un ganadero, por ejemplo. Es nada. Ahí está el problema también, es nada. ¿no? Que las por eso ahí son muy bajas. Exactamente, por eso ahí tiene que aplicarse ya la norma jurisdiccional, la norma penal, porque eso ya es un delito, eso ya no es una infracción administrativa. Claro. Por lo tanto, lógicamente, querer aplicar una sanción administrativa a un delito no es coherente, no es coherente. ¿No? Eso tiene que pasar, al igual que se ha denunciado con el caso del agio y la especulación de arroz en Montero, tiene que ser también tratado en esta misma dimensión esta actividad de la carne de res, porque el gobierno ha activado un mecanismo que tiene a la mano, suspender las exportaciones, que es la respuesta a Contracabol, que nos han dicho para que baje el precio, bajemos, como ocurrió con el aceite, suspendamos la exportación. Pero a ellos no les afecta, porque decir, bueno, no vamos a exportar y ahí está mi vaca y mi toro engordando cada día más y cuando cambien las cosas lo voy a vender a un precio mayor. Y como es gente que tiene mucha plata, entonces le da lo mismo vender hoy día o mañana sus toros, sus vacas, porque siguen engordando. Ahora, ¿qué tipo de estrategia podemos enfocar desde el gobierno nacional para evitar que vayan subiendo estos precios a raíz de estas especulaciones que se da, a raíz de los problemas de escasez de dólar, de la falta de combustible, para que el consumidor final se sienta pues mucho más tranquilo y diga, más allá de los controles que hace el viceministerio, diga, bueno, por lo menos ahora ya sé que se están manteniendo los precios? EMAPA tiene que jugar ahí un rol importante y determinante, Óscar, ¿no? Y tenemos que potenciar EMAPA. Cierto.
EMAPA debería ser el intermediario mayor que tengamos en el país, especialmente en los productos esenciales de la canasta familiar. Que EMAPA pueda vender el pollo, la carne de res, el aceite, el arroz a precio de costo, a justo precio, o precio justo, como se quiera entender. Ahí necesitamos un equilibrio, ¿no? Hay algunos empresarios, no son todos, hay algunos empresarios, hay algunos ganaderos, hay productores que no quieren hacer política, que quieren hacer empresa, que quieren invertir, que quieren trabajar, que quieren vender, que quieren exportar. Con esos hay que trabajar, con esos hay que potenciar la producción y hay que generar condiciones para que la producción sea mayor, que puedan abastecer la demanda del mercado, pero principalmente que el precio sea justo. Pero hay otros, Oscar, que son políticos, que tienen mucha plata. Estamos hablando de gente que es rica, que es millonaria, que no está hablando de ventas de 100 bolivianos, 1.000 bolivianos, 50.000 bolivianos, no, millones de bolivianos todos los días. Esa es su actividad económica. A estos no les interesa, ellos más bien invierten para desestabilizar a un gobierno, para generar estas condiciones de caos, de movimiento de personas en contra de las políticas de un gobierno. Entonces, estamos enfrentados, Oscar, porque esto no es casual, esto no es nada, que se ha caído el puentecito, no hay casete. No. Aquí hay otro tipo de intereses políticos de parte de estos, no de todos, de parte de estos empresarios que siempre han apostado a la derecha. El golpe de Estado del 2019 ha develado qué empresarios, qué industriales estaban con el golpe de Estado. Si hoy revisas quiénes están en el comité interinstitucional amenazando con marchas, con bloqueos, son los mismos del 2019, que utilizan ciertas banderas discursivas, pero que simplemente es un discurso. En el fondo lo que ellos están buscando es desestabilizar al gobierno, es afectar la economía, porque saben que con eso van a provocar una reacción negativa de la población, no en contra del ganadero. Hoy día, si tú vas al mercado, el consumidor no protesta contra el productor, contra el empresario, contra el ganadero, protesta contra el gobierno. Ese es el efecto político que buscan estos empresarios políticos al asfixiar económicamente a la población. Pero ¿cómo se defendería el gobierno? Haciendo ese ajuste que usted dice, ¿no? Porque si bien desde el lado administrativo, sanciones, usted está realizando su trabajo, pero desde el otro lado, que es la administración coercitiva en torno a poder fiscales, jueces, poder dar sanciones mucho más fuertes a estos especuladores que están cometiendo efectivamente un delito que está dentro del Código Penal, pues ahí podríamos tener una sanción ejemplificadora y a otros ganaderos más allá de la política dirían, ojo, aquí el gobierno me tiene controlado y me puede llevar preso. Entonces así evitaría estar moviendo los precios y perjudicando a la población. Sí, ahí lo que tenemos que hacer son las medidas administrativas, que es una competencia del Ejecutivo, y activar los mecanismos legales, ¿no? Claro. Que son los procesos, la investigación y la sanción por delitos que estuvieran cometiendo. Sin embargo, Oscar, yo siento que necesitamos nuevas normas que realmente pues protejan el derecho a la alimentación de la población. Necesitamos actualizar las normas que actualmente tenemos porque ya son insuficientes, ¿no? Hay sanciones que ya es una ridiculez, claro, ¿no? 2.000 bolivianos, 60 bolivianos hay sanciones de ese monto. Entonces, el contrabandista se ríe en esas sanciones. Hay que cambiar. Y esos cambios pasan pues por leyes, no por una resolución ministerial o un decreto supremo, porque son obligaciones y derechos que se están creando. Por lo tanto, ahí necesitamos a una asamblea legislativa que pueda pensar en esa otra mirada de país y que podamos crear un nuevo ordenamiento jurídico adecuado a la realidad. Miles de leyes tenemos que no se aplican, miles de leyes que la población no conoce. Necesitamos normas más sencillas, más objetivas, más oportunas para proteger a la población. Porque de lo que tú estás hablando ya son de temas estructurales. Y esos temas estructurales pasan por un nuevo ordenamiento jurídico, un nuevo procedimiento incluso administrativo, un nuevo proceso sancionatorio administrativo. Porque, te reitero, los procesos sancionatorios que tenemos, administrativos, ya es pues un chiste, es una cosquilla para este sector que tiene mucho dinero.
Bueno, y hasta que se hagan las leyes, ya no estaré comprando todos los días 1 kilo de carne, compraré medio porque ya no me va a alcanzar a comprar a lo que compraba hace tiempo atrás, ¿no? Ese es el problema que se tiene, ¿no? Sí, Oscar, y esa reflexión que tú haces, ojalá que llegue al productor, ¿no? Que no solamente piense en su bolsillo, al ganadero, sino que piense en lo que tú estás diciendo, el derecho que tiene la población de acceder a un producto y pagar el precio justo. Que lamentablemente ahora no lo tenemos. Hay mucha falta de solidaridad, mucha falta de empatía por parte de algunos actores, empresarios, políticos que privilegian su bolsillo o privilegian el factor político. Así, a este gobierno hay que tumbar, a este presidente hay que tumbar. ¿Y cómo aportamos nosotros? Estrangulando económicamente, ocultando los productos o encareciendo los productos. ¿Para qué? Para que eso afecte a la población y la población reaccione contra el gobierno, que es lo que hemos estado viendo estos días, ¿no? Porque quienes determinan el incremento de los precios no es el gobierno. El gobierno no tiene una tarifa de precios. El gobierno no fija el precio del arroz, fija el precio del pan, fija el precio de los combustibles, pero del huevo, del arroz, del fideo, de la carne, del pollo, del aceite, etcétera, etcétera, lo hacen los industriales, los empresarios, los productores. Pero el pueblo, ¿contra quién se acciona? Contra el gobierno. Lastimosamente, ¿no? Así es. Bueno, viceministro, gracias por su tiempo y de verdad que es importante todos los operativos que está realizando usted en los diferentes centros de abasto, no solamente en La Paz, en todo el país, para darle esa garantía y esa seguridad y por lo menos que la población vaya y no se quede asombrada ante precios que se incrementan, pero exorbitantemente. Gracias, viceministro. Gracias a ti, Oscar, por la invitación y un saludo siempre respetuoso a toda la audiencia que tiene el programa. Muy bien, estaba con nosotros el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, hablándonos sobre estos temas que son importantes, que usted debe conocer y sobre todo importante en la lógica de evitar que sigan incrementándose los precios y más bien desde el gobierno nacional garantizar estos precios e informándole también a la población que se están realizando todos esos trabajos para evitar el agio y la especulación de los productos más importantes de la canasta familiar.